Que Dios les bendiga, queridos hermanos, qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy jueves 9 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 39 y este devocional se titula Repitiendo Patrones, repitiendo patrones. Ayer cerramos un ciclo, el ciclo de la familia de Isaac. Vimos la muerte de Isaac. Y ¿se acuerdan que habíamos visto que en la familia de Isaac, sus hijos, o sea, Jacob, su hermano, sus padres, había un montón de conflictos? Había odios, había envidias, había chismes, había problemas, había discusiones, había violencia, incluso se quisieron matar, había mentiras, había engaños, había todo tipo de conflictos. Era una familia, pues bien imperfecta, un desastre de familia. ¿Y qué creen, mis hermanos? En la siguiente generación, ahora la familia de Jacob, sus hijos, ¿qué creen que vamos a encontrar? ¿Todo paz y tranquilidad? No, lo mismo o peor. Mentiras, engaños, odios, favoritismo, conflictos, violencia y todas las mismas cosas que habíamos visto en la generación anterior. Parece que no aprendieron mucho. También vamos a ver, y es digno de notar, hay que decirlo, también vamos a ver que también se repite el perdón y el arrepentimiento. Así es que por eso este devocional se titula Repitiendo Patrones. ¿Alguna vez te has dado cuenta que te pareces demasiado a tu papá? ¿Que te pareces demasiado a tu mamá? ¿Que haces las mismas caras? ¿Que haces las mismas expresiones? ¿Que dices las mismas cosas? ¿Que te comportas de la misma manera? ¿Que tienes las mismas reacciones que tu padre o tu madre? ¿No? Te sorprendes tú mismo, hasta te espantas. Tú dices, me estoy convirtiendo en mi madre, no puede ser. O sea, y es peor cuando justamente te das cuenta que estás teniendo las mismas actitudes que a ti te molestaban de tu padre, de tu madre, ¿no? Es como lo que siempre te molestó, lo que tú siempre dijiste, nunca voy a ser así, lo que tú siempre dijiste, eso está muy mal, de pronto tú también lo haces, de pronto tú mismo caes en exactamente la misma cosa que dijiste que no harías, o que nunca te gustó, que siempre te molestó. Y es que no podemos evitarlo. Nuestros padres, las generaciones que nos preceden, tienen una gran influencia en nosotros. De ellos aprendemos cómo caminar, cómo hablar, cómo sentir, cómo pensar. Y a menudo, sin darnos cuenta, terminamos repitiendo los mismos patrones. Ojalá que repitamos los patrones buenos y ojalá que no repitamos los patrones malos. Vamos a hablar de eso el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos escuchar tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos, vamos a Génesis 37. No voy a leer todo el capítulo, voy a leer solamente algunos versículos del principio y de en medio, o el final. Dice así Génesis 37. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Aquí comienza un nuevo ciclo. Todo el ciclo anterior trató de Isaac y sus hijos. Isaac ya murió, ahora la historia se va a tratar de Jacob y sus hijos. Esta es la historia de Jacob y su familia, nos lo dice la Biblia claramente en el versículo 2. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Tenían mala fama, no se portaban bien. Eran el pueblo de Dios, pero no se portaban como tal. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. ¿A qué le suena eso, mis hermanos? Está repitiendo el patrón, ¿se acuerdan? Todos los conflictos en la familia anterior, en la generación anterior, comenzaron precisamente porque Isaac quería más a Esaú y Rebeca quería más a Jacob. Y se convirtió en un problema familiar que incluso resultó un problema nacional porque eran dos naciones que había en su vientre, ¿se acuerdan? Se prometió matarlo uno al otro, a los hermanos. Y todo iniciado, no sé si le podemos echar toda la culpa a Isaac, pero por supuesto que de ahí nace este problema, el favoritismo. Y en la siguiente generación tú dices, no, pues ya Jacob ya aprendió, ¿no? Ya vio los problemas que trae el favoritismo. Pues no. Amó más a su hijo José, más que a los otros hermanos. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Jacob le dio a su hijo José, su favorito, una túnica de colores, una túnica que representaba que él no iba a trabajar, que él iba a ser jefe. Que los demás que trabajen, que se ensucien, que estén bajo el sol, que hagan todo el trabajo. Tú, hijito José, tú no. Tú eres especial, tú eres de la realeza, tienes otras pieles que no se ensucian, otra ropa. Imagínense eso, mis amados hermanos, imagínense el
el conflicto que esto suscitó entre hermanos. No se lo imaginen, se los cuento, no lo vamos a leer todo, vámonos hasta el versículo 26. Ustedes saben lo que pasó. Sus hermanos decidieron hacer algo contra José porque lo odiaban. Además, José no ayudaba. Además de que era el hijo consentido, tenía sueños en los que él soñaba que todos sus hermanos lo iban a servir, iban a ser sus servidores. No solo eso, hasta su padre y su madre, dice en un sueño, iban a ser sus sirvientes. Ahí hasta su padre se molestó. Lo odiaban y lo querían matar. Pero miren lo que pasa en el versículo 26. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. ¿Será que Judá lo está defendiendo o está simplemente siendo egoísta? Sus hermanos lo querían matar y él dice: no lo matemos, vendámoslo. No, hombre, con esos hermanos, ¿para qué quieres a los espíritus chocarreros, no? Dice mi padre. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está el muchacho, ¿y ahora qué hago? Vemos aquí a 12 hermanos, a un hermano odiado por sus 10 hermanos en realidad, porque el 12º no lo odiaba, era su hermano menor, era el chiquito de la familia. Y vemos aquí dos personajes que medio lo defienden. Judá, no sé si lo defiende o más bien solo está pensando en términos de interés personal. No lo matemos. Ay, sí, por fin alguien defendiendo a su hermano. No, vendámoslo como esclavo. Algunos piensan que era defensa, algunos piensan que no, simplemente está pensando en su propio bienestar, no está defendiéndolo. El punto es que aquí vemos a un Judá que no ve por su hermano. Y en Judá también vamos a ver una transformación, más adelante les cuento. Pero el otro personaje es Rubén, el mayor de la familia. ¿Se acuerdan que Rubén había hecho algo muy malo en contra de su padre? Se había acostado con una de las concubinas de su padre. Por eso su padre lo había desechado como primogénito. Aunque era el primogénito, ya no tenía derechos de primogénito. Vemos que Rubén es el único que más o menos lo defiende. Él les decía a sus hermanos: no lo matemos, mejor pongámoslo en una cisterna, no más que escarmiente tantito, no más que sufra tantito, pero no hay que matarlo. Rubén es el único que en medio lo defiende, pero sus hermanos lo venden en su ausencia, y cuando él llega y dice: ¿dónde está José? Y se da cuenta que lo vendieron, dice: no es posible. Yo soy el primogénito, ya me quitaron los derechos, pero sigo siendo el mayor, me van a pedir cuentas de esto. Y luego, no les hago el cuento largo, pero fueron con su padre y le dijeron mentiras. Le dijeron: papá, se me hace que una bestia se comió a tu hijo o mató a tu hijo, porque mira lo que encontramos. Su túnica, esa túnica que le había dado, ensangrentada. La llenaron de sangre de un animal. ¿A qué les recuerda esto, mis hermanos? A la generación anterior. ¿Se acuerdan que Jacob también engañó a su padre? ¿Se acuerdan que Jacob también mentía? Sus hijos aprendieron un poco de eso y también mintieron, también engañaron a su padre. ¿Se acuerdan que había favoritismo en la generación anterior? Pues acá también hay favoritismo. ¿Se acuerdan que había conflicto entre hermanos y que se querían matar? Pues aquí también hay conflicto entre hermanos y también se querían matar. Repetimos patrones, mis amados hermanos. Lo que vemos, eso repetimos. Lo que aprendemos, eso hacemos. La enseñanza hoy es muy sencilla y déjenme decirla de 3 maneras. Número 1, aprende a heredar, mi amado hermano, aprende a heredar. Y por heredar me refiero lo que dejas, no lo que recibes, sino lo que dejas. Aprende a transferir, si quieres lo podemos decir. Aprende a dejar un legado bueno, mi amado hermano. Jacob, ayer decíamos, dejó un buen legado, la promesa de Dios, que se fue transmitiendo de Abraham a Isaac, de hecho de Taré, desde antes, de Taré a Abraham, a Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son como los 3 patriarcas por excelencia. Pero Dios llamó a Taré y después a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. Se fue transmitiendo esa promesa de Dios. Y seguramente también a partir de ellos se fue transmitiendo la fe en Dios y muchas de las cosas que Dios iba enseñándoles. Acuérdense, es la familia que está conociendo a Dios apenas por primera vez. No tenemos ahorita una fe, una religión, una iglesia. No existe la Biblia. Apenas la gente está conociendo a Dios y se está transmitiendo de generación en generación. Pero también están dejando cosas malas, mis amados hermanos. Ten cuidado con lo que transfieres. Ten cuidado con lo que dices frente a tus hijos. Ten cuidado con lo que dices frente a las generaciones más jóvenes. Ten cuidado con lo que apruebas.
Ten cuidado con los chistes que cuentas. Cuando cuentas chistes estás aprobando ciertas actitudes. Ten cuidado con cómo tratas a los demás todo el tiempo. Y especialmente en presencia de los más jóvenes que aprenden de ti. Aquellos que te ven como un modelo a seguir. Ten cuidado con lo que transfieres, mi amado hermano. Piénsalo. ¿Qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué valores les estoy dejando a mis hijos? Nos preocupamos por hacer un testamento y dejar todo bien, de las propiedades, de las cuentas de banco, y nos preocupamos por eso. Y qué bueno, hay que hacerlo, por supuesto. Pero también hay que hacerlo en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes, cómo afrontar los problemas? Cada que hay un problema nos tiramos a la desesperación y nos quedamos sin fe y sin esperanza. ¿O les estamos enseñando que hay un Dios que nos tiene en sus manos y que Él proveerá? Aprende a transferir, mi hermano. Ten cuidado con lo que heredas a los demás. Número 2, aprende lo bueno, no lo malo. Tú que estás en una generación más joven, mi hermano, aprende lo bueno, no aprendas lo malo. Repite patrones, pero patrones de virtud, no patrones de vicio. Repetimos patrones de vicio, creo que más a menudo que los patrones de virtud. Es más fácil repetir los defectos que repetir las cosas buenas. Te aseguro que tu papá, tu mamá, por muy imperfectos que sean, algo bueno han de tener, algo bueno le podrás aprender. Yo le doy gracias a Dios porque he escuchado a veces de parte de uno de mis padres, de mi madre, acerca de su padre, de sus antepasados, que pues muchos de ustedes saben la historia, no fue el mejor padre. Pero yo he escuchado a mi madre que le dejó algunas cosas buenas, le dio algunas lecciones importantes que todavía decimos en algunos sermones. Porque incluso de los que no son tan buenos padres se puede aprender algo bueno. Aprende lo bueno, mi hermano, repite lo bueno, no lo malo. Número 3 y último, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. No te llenes de rencor, mi amado hermano. Una de las cosas que se heredaron buenas, ya mencionamos todas las malas, ¿no? Se heredaron los conflictos, el odio entre hermanos, el favoritismo, las ganas de matar, la soberbia, un montón, las trampas, la mentira, un montón de cosas malas se heredaron en esta generación de las 12 tribus de Israel. Pero también vamos a ver después que también se heredó la transformación de carácter. Así como Jacob era un tramposo, mentiroso, su hijo Judá, también Dios lo va a transformar. Y lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vemos queriendo vender a su hermano. Después lo vamos a ver queriendo dar la vida por su hermano. Vemos que se arrepienten. También vamos a ver que así como Jacob y Esaú se perdonaron y hubo reconciliación, también entre estos, José y sus hermanos, va a haber perdón y reconciliación. Aprende a perdonar, aprende a arrepentirte. No te llenes de rencor, mi amado hermano. Y aprendamos a no repetir patrones de vicio, sino de virtud. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos heredar cosas buenas a los que vienen detrás. Permítenos aprender lo bueno y no lo malo y repetir patrones de virtud, Señor, el perdón, el arrepentimiento, la transformación de carácter por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido bendición para todos mis hermanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.